construcción de un acueducto usando el tornillo de Arquímedes. Nuestro grupo está conformado por Angie Díaz, por Wendy Chávez y quienes habla Mayra Quecho. Vamos a hablar primero sobre el tornillo de Arquímedes. Bueno, el tornillo de Arquímedes, también llamado tornillo sin fin, es un aparato mecánico que actualmente se sigue utilizando gracias a su sencillez de funcionamiento. Este tornillo fue descubierto por el matemático inventor griego Arquímedes de Siracusa, que en el siglo III a.C. El tornillo se dice que él en uno de sus viajes a la tierra de los faraones lo vio y pues desde ahí empezó su funcionamiento. Este tornillo se usaba antiguamente para el riego de cultivos, gracias a que su tamaño permitía transportar grandes cantidades de agua de un lugar a otro. El tornillo, pues en esta maqueta funciona, pues transporta agua de un río por medio de la fuerza eólica. El tornillo pues está conformado por unas hélices helicoidales por un cilindro dentro de un tubo que hace que cuando el molino gire, las hélices helicoidales también giren y empiece a transportar el agua hasta llegar a los tanques para después ser transportada a las viviendas. Bueno, primero vamos a hacer el proceso matemático de los tornillos. Entonces tenemos que tener en cuenta primero el diámetro que tiene el tornillo. Entonces, ¿cómo medimos el diámetro? El diámetro lo medimos de la parte horizontal del tornillo y me daría 2. Entonces, el diámetro sería 2. ¿Qué hacemos? Primero vamos a hallar el área. Entonces, área es igual, como el tornillo es una circunferencia, es igual a pi por r al cuadrado. Entonces, sabemos que el pi es 3,1416 por r. Entonces, el radio es la mitad del diámetro, en este caso sería 1 al cuadrado. Entonces, 3,1416 por 1 me daría, al cuadrado me daría 3,1416 metros al cuadrado. Vamos a hacerlo de una escala de 1 a 100, es decir, que 1 centímetro me valdría 1 metro. Ahora vamos a hallar el volumen. El volumen es pi por r, que es el radio al cuadrado, sobre 2 por el espesor del tornillo. Entonces, sabemos que pi me vale 3,1416 por 1 al cuadrado sobre 2. Entonces, nos están diciendo que es por el espesor. El espesor es la distancia que hay en cada círculo del tornillo. Entonces, lo medimos y me dice que es de 1 centímetro. Entonces, por 1. En este caso medimos que 1 centímetro es 1 metro. Es igual. Entonces, eso me da 1,57 metros cúbicos. ¿Por qué metros cúbicos? Porque el volumen se diferencia en metros cúbicos. Ahora vamos a hallar el tiempo que se demora en subir el agua hasta el tanque de almacenamiento. Entonces, la fórmula sería tiempo es igual a el volumen, que fue el que hallamos, sobre las revoluciones. En este caso, el volumen
fue de 1,57 metros cúbicos por las revoluciones. ¿Qué quieren decir las revoluciones? Cada cuánto se mueve el molino. El molino se mueve 95 veces por minuto, es decir, 95 vueltas en el tornillo. 95 sobre 1, porque es por minuto. Eso me equivale a 149,15. Y ese es el tiempo que se demora en subir hasta el tanque. Ahora, vamos a hablar sobre la ley de Bernoulli. Bueno, se dice que la ley de Bernoulli se usa para el movimiento de los fluidos. En este caso sería pues el movimiento o la trayectoria que el agua tiene desde el río subiendo hasta los tornillos hasta llegar al tanque. Entonces, para eso, para que esta ecuación funcione, se encarga de 3 componentes. El primero es la cinética, que en este caso sería la velocidad del agua que alcanza a ir por el tornillo. Entonces es la velocidad. La energía potencial gravitacional, entonces potencial gravitacional, que sería en este caso acá en la maqueta, pues el ángulo de elevación que tiene el tornillo del piso, pues hacia cuánto se eleva. Entonces acá sería el ángulo de elevación. Y la energía del fluido, que en este caso sería la energía con la que sube el agua, que se da pues del río pues por la presión. Entonces acá sería la presión del agua. Pues esto es como lo teórico. Para esto obviamente hay una ecuación, que la ecuación sería esto es igual a una constante. Bueno, ahora, en este caso, pues voy a decir cada una de estas variables que significa. La V, pues en este caso, pues sería la velocidad. P, que sería la densidad del fluido. Esta P sería la presión. Y G sería la aceleración. Y Z es la altura.
Ahí pues ya sabemos a qué pertenece cada constante y pues ahí ya tenemos la ecuación. Lo que hacemos es pues reemplazar los valores, que en este caso ahora para que esta pues ecuación funcione necesitamos de los siguientes supuestos. La viscosidad. Como estamos trabajando con agua, no tiene viscosidad, entonces la fricción interna se iguala a 0. El caudal, acá el caudal siempre va a ir constante, no va a tener ningún aumento de caudal, ni que va a ir más rápido ni más despacio. El flujo incomprensible, donde P, pues tenemos que tomar la densidad del agua. Y la ecuación, pues vemos que es una ecuación simple, sencilla para desarrollar, y ya pues así sabemos con qué presión y con qué rapidez va a subir el agua por el tornillo. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el tanque de almacenamiento. Vamos a hallar el área del tanque de almacenamiento, que como nos podemos dar cuenta es circular. Primero que todo, hallaremos el área. El área es igual a pi por radio al cuadrado. Como ya debemos saber, pi es igual a 3,1416. Por el radio, que en este caso es 5 al cuadrado. Esto nos daría 25 pi, que aproximadamente nos da 78,5 pi. Bueno, a continuación hallaremos el área 1 sobre el área 2. El área 1 es igual a 78,5. Acabamos de hallar sobre 0.032, que es el área 2. Esto me da un total de 245,31, que esas son las veces que me cabe el área 2 en el área 1. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la altura del tanque, perdón. La altura del tanque es igual a 245,31 por 17, que es la altura que nos dio, la altura en la que está elevada el tanque, que eso es igual a 4.170,31, y eso lo aproximamos a 42. A 42 metros. Bueno, ahora vamos a hallar el volumen. El volumen es igual al área por la altura. El área es igual a 78,53 por la altura, que es 4.200 centímetros. Aquí ya estaríamos manejando centímetros. Aquí sería que el volumen es igual a 3,29. Ahora vamos a hallar la presión.
la presión es igual a 0.032 por 42. Esto es igual a 0,3. Y esto nos daría 0,13 pascales, o podríamos decir que newtons por metros cuadrados, porque es otra manera de expresar los pascales. A continuación les voy a hablar un poco sobre los vasos comunicantes. Bueno, los vasos comunicantes, ¿qué son? Son tres recipientes que tienen diferente volumen y que por la parte de abajo están comunicados, se puede decir que por un tubo. A esos vasos se les llena con la misma cantidad de agua cada uno, y ahí nos damos cuenta que todos los recipientes quedan nivelados. Esto se debe gracias al principio fundamental de la hidrostática. El principio fundamental de la hidrostática nos dice que la presión de un líquido depende solamente de la densidad y de la distancia. Y de la distancia del punto en el que se mide la presión de la superficie. Los vasos comunicantes se utilizan se basa en la planificación de las redes de distribución de agua. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la presión que llevan a las casas. Entonces, vamos a poner que la altura 2 y la altura 1. La altura 2 es el tanque de almacenamiento y la altura 1 son los tanques que llegan a las casas. Vamos a poner acá el área que tenemos que buscarlas. Ahora, para hallar la presión, la fórmula es la altura 2, que es el tanque de almacenamiento, y la altura 1 es el tanque de almacenamiento que hay en cada casa, por el área. ¿El área de qué? Del tanque de almacenamiento de la altura 1. Ahora, vamos a hacer medición. Sabemos que este es el tanque de almacenamiento, el principal, y lo vamos a medir. Este me mide 17 menos. Como vamos a hacer tanques de la casa, nosotros lo que hicimos fue poner casas de diferente tamaño. Está la casa 1, que es de un piso, la casa 2, que es de 2 pisos, y la casa 3 es de 3 pisos. ¿Por qué lo quisimos hacer así? Porque la altura del tanque va a ser más alta. Mientras más alto sea la casa, más alta tiene que ser. Entonces, en la altura 1 mide 8. Entonces, 17 menos 8, eso me da 9. Entonces, ¿cómo hallamos el área? El área la vamos a hallar con los estanques. Y como es la circunferencia, vamos a hallar el diámetro. Entonces, el diámetro es 2,6. Entonces, ponemos diámetro
2,6. 2,6. Entonces, ya sabemos que el área de una circunferencia va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces, pi me va a valer 3,1416. Entonces, el radio, ya tenemos el diámetro, sabemos que el radio es la mitad del diámetro, sería 1,3. Entonces, 1,3. Hacemos la operación. Eso me dio 4,08 y como es el área, metros al cuadrado. ¿Listo? Ahora teniendo esto podemos resolver la ecuación. Entonces el área del estanque va a ser 4,808. Área es igual 9 por 4, 9 por 4,08 es igual a 36,72 pascal o newton por metro al cuadrado. Ahora vamos a hacer lo mismo con las otras casas. La medida va a ser la misma y va a ser 1 centímetro más grande, entonces será 8 y es la misma área porque es el mismo tanque para todas por 4,08. Eso es igual 32,64 newton por metro sobre metros al cuadrado. Ahora la tercera casa es 10. Ahora esto me vale 7 por 4,08. 28,56 newton por metro al cuadrado. Entonces ya tenemos la presión de todas las casas. ¿Por qué ponemos newton por metros al cuadrado? Porque es la ley el principio de Pascal. El principio de Pascal nos quiere decir que es la presión ejercida en un determinado punto de líquido que transmite por las diferentes direcciones, con la misma intensidad y siempre tiene una dirección perpendicular. Entonces por eso decimos que newton por metros al cuadrado. Entonces ya hablamos sobre todo lo relacionado con la maqueta. Espero que les haya gustado y que tengan un buen día. Gracias.